Buenos días, hermanos, nuevamente. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, Sigamos disponiendo nuestro corazón para la continuación de esta alabanza, ¿verdad? Eh, Escuchar su palabra, recibirla, es parte de esa adoración a nuestro Señor. Esta mañana busquemos en nuestras Biblias Hebreos 6, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Estamos en la serie desde la perspectiva de Dios y en esta ocasión hablaremos de la fe. La fe desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Siguiendo con esa serie de enseñanzas fundamentales para el crecimiento de los hijos de Dios. Sí. Este es un tema muy importante, puesto que por ahí seguido nos preguntan ¿qué religión tienes o a qué iglesia vas? En otras palabras, ¿cuál es tu fe? ¿Verdad? Claro, usted tiene la libertad de aclarar puntos, ¿verdad? Por ejemplo, como yo lo he dicho antes, cuando a mí me preguntan qué religión tengo, y no tengo ninguna religión. Tengo una relación con el Dios Todopoderoso, con el único Dios del universo, ¿verdad? Esa es la respuesta, pero usted tiene toda la libertad de explicarle a la gente, pero nunca pasemos por alto que es por fe, ¿verdad? Que nos movemos, ¿verdad? Es por fe como actuamos, es por fe como percibimos las cosas celestiales, especialmente las mencionadas en la palabra. Entonces me dice Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, me dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Acompáñanos en esta jornada del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, la fe en Dios, precisamente, eh, figura como una de las enseñanzas fundamentales de las Escrituras. Acabamos de leer ahí en Hebreos, ¿verdad? Pero de hecho, a los cristianos se les dice que sin fe es imposible agradarle a Él, ¿verdad? Hebreos 11:6, ahí mismo, o si usted lo quiere anotar, nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y sigue diciendo, porque es necesario, y póngale atención a esa frase, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Hebreos 11:6. 11:6. Entonces, se nos dice eso, ¿verdad? A los cristianos. Eh, Sin fe es imposible agradarle, ¿verdad? Mas, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, mirando hacia el final de esta era que estamos viviendo, ¿verdad? Nuestro tiempo hoy, planteó una pregunta, una pregunta muy seria a sus discípulos, ¿sí? Allá en Lucas 18:8. ¿Qué preguntó él? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Sí? De hecho, el versículo completo dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Una pregunta muy importante para el pueblo de hoy, como lo fue para entonces, allá en frente de sus discípulos. Se supone que estamos viviendo en la misma época. Bíblicamente, desde que Él llegó hasta que Él regrese, es una sola época, es un solo tiempo. ¿Sí? Entonces, si ya había dudas acerca de la fe en el Hijo del Hombre desde entonces y el Señor Jesús lo sabía, ¿cómo estamos ahora? Yo creo que ahora la situación es más precaria. ¿No lo piensa usted así? Eh, Dado que la Biblia registra la pregunta, esta pregunta de Jesús, sería bueno para cada uno de nosotros considerar cómo es que se aplica a nuestra situación personal. Y como vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Las escrituras nos indican que la fe real, la fe verdadera,
la fe que el Señor espera que tengamos, esa va a ser escasa a medida que nos acerquemos al final de estos tiempos, al final de esta era. Por ahí hay una parábola, todos la conocemos, la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerda de ella? Y ahí revela que 5 de ellas no estaban preparadas, ¿verdad? Por ahí hubo alguna pereza, alguna flojera por parte de 5, ¿verdad? Entonces, no estaban preparadas para el regreso del esposo, ¿sí? Y viendo el pasaje, lo que yo veo es que carecían de ciertas cualidades, ¿verdad? El pasaje está ahí en Mateo 25, usted lo puede ver, como 10, 12 versículos acerca de esa parábola, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el resultado? No fueron aceptadas a las bodas con el esposo, ¿sí? Y se perdieron una recompensa increíble. Entonces, a la luz de las Escrituras, hermanos, quizá podamos ver por qué el Señor nos habla mucho de la fe en toda su palabra. La Biblia está plasmada de sugerencias por abrazar esa fe, por practicar esa fe, por pedir más fe. Innumerables versos, ha habido innumerables predicaciones, sermones acerca de la fe, ¿sí? Pero la verdad es que nuestro Señor Jesús, vamos a decir, con esa pregunta, encontrar fe en la tierra, que él dijo, él estaba como profetizando lo que iba a pasar en el correr de los tiempos, tan pronto se acercara la fecha de su regreso. Y como esas 5 vírgenes, algunas veces decimos, bueno, el Señor no creo que venga mañana, ¿verdad? O no creo que venga la próxima semana. Y por ahí nos perdemos de algo importante, de recompensas, dice ahí la palabra, ¿verdad? Entonces, viendo las Escrituras, nos podemos dar cuenta el sentir del Señor por la fe y porque la tengamos, ¿verdad? Por ahí estaba leyendo acerca de un autor, ¿verdad? Que se apellida Meredith. Y, y él enfatizaba mucho y en repetidas ocasiones, ¿verdad? En sus escritos, la necesidad de construir una atmósfera de fe, así le llama él, una atmósfera de fe dentro de la iglesia del Señor, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Para construir una fe real, necesitamos comprender todos los aspectos vitales de la fe. Si usted como cristiano no se ha interesado en esos aspectos vitales, se está perdiendo de algo muy grande. Y uno de los puntos principales de perderse de esos aspectos es de que usted no va a tener nada para compartir. ¿Sí? Cuando a usted le hagan esa pregunta, ¿cuál es tu fe? ¿En qué crees? Eh, si 2 o 3 de esos aspectos vitales se le escapan, usted no le va a poder transmitir a otra persona ese sentir que usted tiene. Es parte de proclamar el Evangelio, nuestra fe. Y vamos a ver 3 puntos rápidamente, ¿verdad? El primero es como una pregunta, ¿qué es la fe real? ¿O cuál es la fe verdadera? Y tal vez usted ya haya por ahí escuchado, leído o visto o se haya enterado de que la fe, sobre todo la fe cristiana, ha sido atacada y ha sido ridiculizada por mucho tiempo, por los siglos. Hay un autor, eh, poeta, y es Mark Twain, ¿verdad? Escribía libros, historias y tanta cosa. Muy famoso, ¿verdad? Mark Twain. Eh, y él comentó una vez que la fe es creer en lo que no existe, ¿sí? Pero lo hizo en un sentido como de criticar la fe, ¿verdad? ¿Por qué crees en algo que ni existe? Ese era su sentir. Y una persona de apellido Mencken, que él mismo se declaró ateo, ¿verdad? Eh, él en alguna vez afirmó que la fe es una creencia ilógica eh, en la ocurrencia de lo improbable. Esas fueron sus palabras. La fe es una creencia ilógica en la ocurrencia de lo improbable.
Otro supuesto filósofo, ¿verdad? Escritor también, eh, muy, muy vinculado al socialismo, al comunismo, un Karl Marx. Él calificó la fe dentro de la religión, ¿verdad? Como él dijo, es la droga del pueblo, es el opio del pueblo, ¿sí? Como diciendo, la iglesia está manteniendo bajo los efectos de una droga a sus seguidores, ¿sí? Pero también leí de un destacado empresario americano, ¿verdad? En este país. Y él en una entrevista por ahí declaró acerca de la fe vinculada a la religión, ¿verdad? Dice, oh, eso es para perdedores, eso es para perdedores, ¿sí? Eso es para gente débil. Entonces, hermanos, hoy sabemos que hoy en día también existen muchos conceptos erróneos acerca de la fe verdadera, de la fe real, aún mismo dentro de la iglesia, ¿sí? Eh, no sé, una definición del diccionario establece que la fe es una creencia firme, ¿sí? En algo para lo cual dice no hay pruebas, ¿verdad? Pero la palabra me dice que es todo lo contrario a eso, ¿verdad? Entonces, tengo unas notas aquí, la palabra fe eh, proviene de una palabra latina, fidere, fidere, ¿sí? Significa confiar. Eh, creer significa dejarse llevar voluntariamente, no por presión. Más o menos por ahí va la raíz de la palabra, ¿verdad? Y no sé, la fe se ha definido como una creencia incuestionable en Dios. No, no hay por qué hacer preguntas si tu fe es verdadera, ¿verdad? Pero se puede creer en la fe vinculándolo mucho a la religión, vinculándolo a una idea, vinculándolo a una persona o a alguna organización. Yo creo que no. Nuestra fe como hijos de Dios debe estar precisamente fundada en su amor por nosotros y lo que nos dice su palabra acerca de su carácter, lo que Él desea para nosotros. Y la fe generalmente significa tener una fuerte convicción, que sea profunda en confianza, que sea profunda en lealtad, ¿sí? Y gozo, porque no veo en la palabra ningún personaje que haya tenido esa fe y haya estado triste, ¿sí? Al contrario, la fe es la que los movía a esos personajes de la palabra. Es la que los hacía accionar. Es la que los llevaba a tomar las decisiones que agradaban al Todopoderoso. Y nuestra fe, hermanos, también se puede referir a una religión nada más o a alguna creencia. Pero el Señor no quiere eso, ¿verdad? Estaba viendo también porque en el Antiguo Testamento la palabra en el idioma original, ¿verdad? Eh, también significa lo mismo, tener esa confianza, descansar en, eh, seguir a, pero todo voluntariamente, pero con un deseo de hacerlo, que es muy diferente a que alguien te force a hacer algo, es muy diferente a que alguien te obligue a sentir algo, ¿verdad? Eh, yo admiro a los musulmanes, ¿verdad? Porque en este aspecto, en el aspecto de que a cierta hora del día, con su cabeza dirigida hacia la Meca, extienden ahí su tapetito, ¿verdad? Y hacen sus oraciones. Sabemos que están equivocados un poco en lo que están haciendo, pero lo están haciendo. O sea, creen en eso, su fe está basada en eso y lo demuestran, ¿sí? Y son exactitos al tiempo y se preocupan de saber hacia dónde está la Meca, ¿verdad? En el lugar donde se encuentra, la Meca queda para allá. Bueno, hacia allá voy a poner mi cabeza. Hacen uso de todo lo que esté alrededor para poder llevar a cabo lo que ellos creen que va a agradar a Dios, ¿verdad? Pero lo hacen y sienten eso y los lleva y los mueve. Nosotros tenemos algo mucho mejor. Nosotros principalmente tenemos a un Dios vivo. Acabamos de escuchar ese canto. Jesús resucitó. Mahoma está muerto. Buda
Buda está muerto, ¿sí? Mi Señor vive. Y mi fe es viva también y tiene que ser viva. Y para que la fe sea viva, se demuestra, se vive, se pide más, me dice la palabra. Entonces, eh, volviendo a la palabra en el Antiguo Testamento de fe, en el hebreo era pistis, ¿verdad? Significa confiar, creer, seguir de voluntad, ¿verdad? Pero estas palabras significan que debemos tener fe o depender de algo o de alguien para la cual no podemos ofrecer pruebas, evidencias. Decimos creer sin hacer preguntas. Creo que nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nos dice que eso es muy difícil, ¿sí? Y ahí está la belleza de la fe en Dios, de que aún en tu pecado, de que aún en tu naturaleza pecaminosa, tienes la posibilidad de creer en un Dios que no puedes ver físicamente, ¿verdad? Pero que sabes de Él a través de la palabra. Sabes de Él a través de las bendiciones que trae a tu vida. Sabes de Él a través de la paz que solamente Él puede proveer. Amén. Entonces la definición bíblica de la fe verdadera, de la fe real, se encuentra ahí precisamente en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y las escrituras declaran claramente, ¿sí? Cuando dice ahí Hebreos 11:1, eh, nos da la definición de fe. Hebreos 11:1, si usted lo quiere anotar. Si alguien le pregunta qué es la fe, y es algo que ya todos manejamos, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, sustancia significa garantía, realización, algo como un título o una escritura de una casa o de una propiedad, ¿verdad? Viene su nombre en el papel y dice que es suya, ¿verdad? Nadie puede ver cómo usted trabajó para pagarla, nadie pudo ver el dinero que usted dio por esa propiedad, pero ahí está en un papel plasmado y se ve el papel oficial y ven su nombre. La gente va a decir, sí, es tu casa, es tu propiedad, ¿verdad? Pero la evidencia implica prueba. Entonces aquí el autor de Hebreos nos dice, ahí en Hebreos 11:3, ¿verdad? Nos dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra, por un mandamiento de Dios. De modo que lo que se ve, o sea, la creación, no, no fue hecho de lo, que no, de lo visible, sino de lo que no se veía. Imagínense el poder de Dios, ¿sí? Y eso es lo que entendemos porque está en la palabra y lo creemos. Y mucha gente nos va a decir, esa es una idea descabellada. ¿Cómo de la nada se pueden formar galaxias, planetas, cometas volando a través del espacio, el sol, las estrellas? ¿Cómo? No, es ilógico. Y hay mucha gente que realmente no cree en el poder de Dios. Hay mucha gente que realmente no cree que hay un Dios que eh, nos ha proveído de todo y nos lo seguirá proveyendo. Y hay muchas cosas entre los dos puntos, ¿verdad? Desgraciadamente, la fe verdadera cada vez es más escasa en muchos lugares. Aún mismo dentro de la iglesia, eh, da tristeza ver personas que le llaman a uno con un problema, ¿verdad? Uno les explica, mira, el Señor así ya está, tu oración, tu dedicación, pero aún así siguen dudando. Siguen tratando de resolver las cosas por su propio entendimiento y no ponen completamente la carga en manos del que todo lo puede. ¿Sí? Entonces, volviendo a la idea de la creación, que fue por ahí una explosión allá en la galaxia, no sé qué nombre, y se empezó a formar todo. No, hay muchos científicos que el día de hoy están dando cuenta de que el universo no pudo haber evolucionado por accidente. Hay científicos que lo están diciendo, ya están reconociendo, no, de todo lo que está ocurriendo en esta vida, no puede ser que haya así surgido de repente, ¿verdad? Ya le están dando crédito a un creador, ¿sí? Y yo creo que los requisitos previos para la vida son tantos y están
vamos a decir así, estrictamente definidos en el universo, ¿verdad? Entonces, ver las estrellas, ¿verdad? Ver las aves del cielo, ver las temporadas del año, ver la exactitud como rota la Tierra, el ángulo preciso de la inclinación de la Tierra y muchas otras cosas, me dicen a mí que esto fue planificado, fue ideado con la idea de sustentar la vida desde el principio. Dice la palabra en Génesis, y Dios vio que era bueno, después de cada cosa que Él creó. La prueba de Dios definitivamente está ahí para aquellos que no tienen ojos para ver. Y la fe real, hermanos, se basa precisamente en pruebas sólidas, no solo en sentimientos, no en conjeturas, no en ilusiones, como el mundo cree. Pero la noción de hoy, la noción actual, la noción moderna, de que la fe no se basa en pruebas en realidad, socava la fe real de la que está hablando la Escritura. ¿Sí? La fe también, hermanos, describe, que se describe en la Biblia, se describe como un fruto, como una cualidad impartida por el Espíritu Santo de Dios. Por ahí en Primera de Corintios 12:9 leemos, a otro por fe, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:22, Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Amén. Y en Hechos 2:38, hermanos, ahí leo que el Espíritu Santo es dado solamente a aquellos que en realidad se arrepienten. Me dice Hechos 2:38, y este versículo usted lo puede notar, memorícelo y téngalo cerca de su corazón. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo va a traer a nosotros lo que leímos en Gálatas 5:22, ¿verdad? Ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe. Amén. Entonces, tenemos que esforzarnos por obedecer los deseos del corazón de Dios. Si usted lee en Hechos 5:32, usted se dará cuenta, ¿verdad? Algo muy importante. Hechos 5:32 nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero obedecer no es fácil, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Se requiere un esfuerzo, se requiere valor. Esfuérzate y sé valiente. También esa frase, ese pasaje que se encuentra en innumerables ocasiones en la palabra, va a ser parte importante de mi fe. Tengo que esforzarme, tengo que ser valiente para obedecer, ¿sí? Y ese espíritu, como dice ahí en Hechos, ¿verdad? Me será dado a raíz de mi obediencia. Algo muy importante en el caminar del cristiano, obediencia. Y vamos a crecer en la fe en la medida que ejerzamos la fe, a medida que confiamos en Dios. Y sobre todo si seguimos sus instrucciones. Pero sí, a medida que vaya aumentando nuestra fidelidad a Dios, vamos a ser más firmes, vamos a ser más decididos eh, y sobre todo más decididos en nuestra fe, en Él, ¿verdad? Martín Lutero tenía una definición, ¿verdad? Que la basó en 1 Corintios 15:58, él la parafraseó, ¿verdad? Pero en sí lo que él dijo, la fe es una confianza viva e inquebrantable. Una confianza viva e inquebrantable. Esa fue la definición de Martín Lutero para nosotros. El segundo punto que queremos ver hoy es, ¿cuál es el fundamento de la fe verdadera? ¿Sí? El fundamento de la fe verdadera. Y reconozcamos que hoy estamos tentados a poner nuestra fe en muchas cosas.
Usted pone la fe quizá por ahí en su cuenta de banco. Usted pone por ahí la fe que tiene energía todavía, ¿verdad? Y puede ir a trabajar. Usted pone la fe en ese auto que tiene ahí estacionado afuera, ¿verdad? Usted pone la fe tal vez en algún amigo. Usted pone la fe en muchas cosas, ¿verdad? Esa confianza, eso, vaya, cuando usted va al dentista, eh, aquel motorcito, ¿verdad? Cómo suena, ¿verdad? Y cuando lo acercan a su boca y usted lo empieza a oír, eh, sí, pasa por nuestra mente, uy, ojalá y no me vaya a lastimar o me vaya a doler, pero dejamos que lo haga, ¿verdad? Ese avión al que usted se ha subido, usted ni siquiera conoce al piloto, no sabe ni qué tipo de experiencia tiene el piloto, cuántas horas de vuelo, etcétera, etcétera, o si ha tenido accidentes. No, usted se sube al avión, se sienta, se pone su cinto de seguridad y va y viene, ¿verdad? Por ahí va la fe que creemos tener, ¿verdad? Pero esa no es la fe verdadera. Muchas veces hacemos las cosas porque no nos queda otra, ¿verdad? Usted no se va a subir al avión y le va a decir a la azafata, por favor, tráigame la historia de vuelo del piloto. Si no, me bajo. Usted no va a hacer eso. Usted lo hace, bueno, que el Señor me acompañe, ¿no? Le pone las manos en el Señor. Y ahí entra otro tipo de fe, ¿verdad? Pero donde ponemos nuestra fe en todas esas cosas que he mencionado, no todas son tan confiables, ¿verdad? Y algunas son realmente peligrosas. Algunas personas confían en Dios. Y como dije anteriormente, otros en el dinero, en los amigos, algunos en sí mismos, algunos en los líderes políticos, algunos confían en el poder militar de cierto país, ¿verdad? Otros confían en la ciencia, otros en expertos, otros en astrología, otros confían en los adivinos, ¿verdad? Había un filósofo aquí en Estados Unidos, Eric Hoffer, ¿sí? y, y él declaró con cierto cinismo acerca de la fe. Dijo, la fe en una causa santa es el sustituto de la fe perdida en nosotros mismos. En otras palabras, dijo, las cosas que hacemos, si nos fallan, dejamos de confiar en ellas. Pero hemos visto en los estudios anteriores, servicios anteriores, que tenemos un Dios que no falla, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Y nuestra confianza, nuestra fe en Él debe estar fundamentada precisamente en lo que la palabra me dice de Él y de su carácter. Él no puede ver el pecado, Él nos ha prometido muchas cosas que ya han sucedido en nuestras vidas y que van a suceder, pero es precisamente porque Él no cambia. ¿Sí? El ejemplo que he puesto muchas veces de que usted sale, pone la llave ahí en su auto y el auto enciende, usted va con la plena confianza de que el auto va a encender, ¿verdad? Pero en lo referente a lo celestial, en lo referente al Todopoderoso, vamos aún más allá. Pero desgraciadamente, a veces dudamos, porque nos podemos saber las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Entonces, dice por ahí que la fe mueve montañas. Dice la palabra, si tú le dices a aquel cerro que se mueva, se va a mover. ¿Sí? Mateo 17:20, hermanos, me dice, palabras de Jesús, Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, hermanos, lo que escojamos hoy, en dónde colocar nuestra fe, eh, la lista podría ser interminable, ¿verdad? Mas, sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, me está ofreciendo a mí y a ti advertencias y muy específicas sobre dónde poner nuestra fe. Yo creo que ya hace más de 3000 años, por allá Salomón escribió, eh,
en Proverbios, ¿sí? Proverbios 28, 26. El que confía en su propio corazón es un necio. Proverbios 28, 26. Entonces la Biblia me advierte repetidamente sobre la confianza en otras cosas, en otros dioses, y dejando a un lado al Dios verdadero. ¿Sí? Eh, Éxodo 20, estaba leyendo por ahí en Éxodo 20, del 1 al 6. Sí. Me interesó mucho lo escrito ahí. Y usted lo puede seguir, escuche lo que dice. Éxodo 20, del 1 al 6 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Si usted pone atención a todos los conceptos envueltos en estos 4 o 5 versículos, en Éxodo 20, usted se va a dar cuenta que, basado en lo que dijimos anteriormente de que nuestro Señor no cambia, Él sigue pensando lo mismo. Él sigue pensando, tú tienes otros dioses, tu trabajo es tu Dios, tu cuenta de banco es tu Dios, no lo hagas porque no me agradas. ¿Sí? Y Él dice, no te inclines a ellas, ¿verdad? No los honres. Te quiero recordar que yo soy Jehová, tu Dios. Que no se te olvide, ¿verdad? Y yo soy fuerte y soy celoso. Entonces, cuando estaba pensando, bueno, ¿por qué hablar de la fe sin hablar de la palabra propia del Señor? ¿Cómo el Señor ve nuestra fidelidad a Él? Él nos dice, hey, no me compartas con otros, yo soy celoso, ¿sí? Pero si decides hacerlo, quiero recordarte, ¿verdad? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Wow. Pero dice ahí también que Él protege, ayuda, ¿verdad? Y tiene misericordia sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y a pesar de que está en Éxodo, ¿verdad? Mucha gente dentro de la iglesia no le presta mucha atención al Antiguo Testamento. Desde ahí el Señor me empieza a mostrar su amor para con nosotros. Desde ahí me empieza a mostrar Él su carácter, los deseos de su corazón. Su perspectiva acerca de creer en Él se inicia desde el momento mismo de la creación. ¿Sí? Y hermanos, eh, tenemos que ver todos esos acontecimientos mencionados en la palabra. Por ahí alguien puede decir, no me gusta leer el Antiguo Testamento porque habla de guerras, habla de muertes, habla de injusticias, etcétera, etcétera. Prefiero el Evangelio de Juan, prefiero las cartas de Pablo. O sea, tenemos que ir al punto donde el Señor inicia mostrando su amor para con nosotros. ¿Sí? Y se nos dice que cuando el rey David contó a los guerreros, a los soldados que tenía en Israel, eh, él confió en su propia fuerza militar, ¿sí? Y eso no le pareció bien a Dios, ¿verdad? Contó y dijo, no, son bastantes, ¿verdad? Pecó e hizo algo muy sensato. La historia la podemos ver por allá en 2 Samuel. Y también Jeremías, ¿sí? Jeremías advirtió acerca de eh, confiar en las palabras mentirosas, ¿verdad? De los falsos maestros. Jeremías 7:4. Pero Jesús advirtió sobre la confianza en el dinero y las riquezas, allá en Mateo 19. Entonces, ese pasaje de Éxodo que me dice palabras del Señor mismo, diciéndome, no te hagas otros dioses, parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero él lo explica con más exactitud. Nos está diciendo, yo te saqué de esclavitud, ¿verdad? Y si usted se pone a pensar en estos días, recuerde el lugar donde usted estaba y donde está ahora. Yo le puedo decir a mi Señor, gracias Padre porque me sacaste de la esclavitud en la que estaba.
¿verdad? Y si tú me pides que no tenga otros dioses por encima de ti, que no confíe en dinero, que no confíe en riquezas, lo voy a hacer porque tú desde las edades me has pedido que lo haga. Está en tu palabra, Señor. Y es una forma mía de alabarte, obedecerte, Señor. ¿Sí? Entonces, en términos vamos a llamarle instrucción positiva, la Biblia, la palabra de Dios, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, como lo dice Proverbios 3, Proverbios 3, del 5 al 7. Y yo creo que por eso es importante probar y saber que Dios realmente existe. Perdón. Y también debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Sí? Eh, Confiar en la palabra de Dios, confiar en sus mandamientos, confiar en las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Eso es instrucción positiva. La palabra está ahí para que nosotros nos apoyemos en ella y conozcamos aún más el corazón de Dios. ¿Y qué implica de nuestra parte? Implica que estudiemos, implica que analicemos la palabra, ¿verdad? Que la pongamos en práctica y de esa manera, poco a poco, ir aprendiendo a vivir por cada palabra que Dios ha permitido que tengamos en nuestras manos, la Santa Biblia. Es el manual de vida, ¿verdad? Es, es el instructivo, es el mapa para llegar a Dios. Y el Señor me dice que sin fe, ¿verdad? Va a ser muy imposible que yo lo agrade. Cosas, conceptos como esos los podemos percibir en la palabra si la leemos, si la estudiamos, si la atesoramos, ¿verdad? Y hermanos, no solo debemos desarrollar la fe en Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino a morir por tus pecados y los míos, pero también tenemos que desarrollar la fe de Jesús. ¿Sabe que Él confió y Él obedeció las instrucciones del Padre? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de decir que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Allá en Lucas 22:42. Que no sea mi voluntad sino la tuya. Pero hermanos, algo más que tenemos que desarrollar es una fe verdadera, una fe real en el mensaje de nuestro Señor Jesús acerca del reino venidero de Dios, porque para eso predicamos, para eso damos testimonio. Por ahí Marcos capítulo 1, 14 y 15, nos dice, Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Ese es el título de esa porción de Marcos. Y nos dice el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto significa llegar a comprender de qué se trata el reino de Dios y cuál es nuestro papel principal o potencial en este reino. Y a medida que ese mensaje se vuelva más real para nosotros y lo abracemos, nos apropiemos de él, ¿sabe qué? Nuestra fe va a crecer. Un verdadero cristiano, el cual ha sido llamado por Dios, que le ha dado otra oportunidad, que ha nacido de nuevo, va a tener siempre el deseo de encontrarse en una iglesia verdadera, la iglesia de Dios, la original. Y los descendientes de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesús y los apóstoles tiene que ser nuestro ejemplo a seguir. Y Pablo, cuando él visitaba las iglesias, por ejemplo en Tesalónica, él instó a esas iglesias de los gentiles, ¿verdad?, a seguir la iglesia original, la iglesia de Dios, la que se originó en Judea. Por ahí escribió a los hermanos de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Les dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de parte de los judíos, ¿sí?
Y esta iglesia existe hoy, hermanos. ¿Sí? Esta iglesia existe hoy. Mateo 16, 18 me dice, y yo también te digo que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso digo que la iglesia de Dios, la original, existe, porque el Señor declaró que haga lo que haga Satanás, la iglesia del Señor, ¿verdad? Va a prevalecer. Va a prevalecer. Y por eso la iglesia de hoy, de Dios, la podemos sentir, la podemos buscar, la podemos desarrollar. Y recuerde que iglesia es usted y yo, no es un edificio. Y la iglesia verdadera es aquella que predica el amor de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su segunda venida. Esa iglesia existe hoy, porque el Señor dice, va a prevalecer. Pero para que prevalezca, tu fe y la mía son muy importantes. Entonces continúa enseñando el mismo evangelio y, y continúa enseñando lo que la iglesia de Dios original del primer siglo enseñaba. Y lo tenemos todo en la palabra. ¿Y cómo podemos identificar la verdadera iglesia de Dios? Pues comparando las doctrinas que enseñan las Escrituras con lo que se dice. La verdad de Dios no cambia, hermanos, ni aún con el transcurso de los siglos. Con esta identificación que usted haga positiva de la iglesia del Señor, puede poner fe en el hecho de que ha encontrado la verdadera iglesia de Dios. Recuerde que estamos hablando del fundamento de la fe verdadera, ¿sí? Entonces, la palabra nos advierte repetidamente acerca de confiar o seguir a los falsos maestros, aquellos que dicen ser ministros de Jesús, ¿verdad? Eh, y, y, y tener cuidado, ¿verdad? Por ahí Mateo 24, capítulo 4 y 5 dice, palabras de Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Usted se puede preguntar qué tiene que ver esto con mi fe. Tiene que ver mucho, porque un falso maestro lo puede usted alejar del corazón de Dios. Un falso maestro lo puede enviar a usted a la dirección equivocada, básicamente a la dirección opuesta de lo que el Señor tiene para usted y para mí, estando dentro de su iglesia verdadera. La iglesia que Él permitió y la iglesia que Él protegió con ese enunciado, al decir, mi iglesia va a prevalecer. Por eso es muy importante que nos congreguemos, hermanos. Su fe no va a crecer si no comparte, si no alaba, si no estudia junto con sus hermanos en Cristo. Sí. Es muy importante crecer en nuestra fe, desarrollar la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y desarrollar una fe real acerca de ese reino venidero. Esto significa llegar a entender, llegar a comprender de qué se trata el reino de Dios y cuál es nuestra función, como lo dije anteriormente. Yo creo que a medida que este mensaje se vuelva más real en nuestras vidas, es muy seguro, y yo se lo garantizo, que su fe va a crecer. ¿Sí? Entonces, hermanos, escuchemos lo que la palabra nos advierte acerca de los falsos maestros, acerca de aquellos que se dicen ministros de Jesucristo. Ya escuchamos las palabras del Señor Jesús advirtiéndonos ahí en Mateo, ¿verdad? Que nadie os engañe, ¿verdad? Aunque digan que vienen en mi nombre. Y hay algo importante. No podemos poner nuestra fe y nuestra confianza en cualquier ministerio que por ahí surja, a menos que sepamos que se está enseñando la verdad. Y esto va a implicar que usted y yo escuchemos atentamente, ¿verdad? Y que comparemos lo que estamos escuchando con lo que claramente leemos en las Escrituras. Amén. Entonces, parte del crecimiento en la fe es saber en dónde estamos parados. Pero el punto de partida es la lectura de la palabra.
el entendimiento de la palabra, el escudriñar la escritura. Y por ahí alguien se va a preguntar algo que es pregunta importante, ¿verdad? Y es el tercer punto, ¿verdad? Eh, Tercer y último punto esta mañana. Una pregunta que usted puede hacerse, o alguien se la puede hacer a usted. ¿Por qué necesitamos la fe? Entonces, hemos hablado de que hay críticos de la fe, ¿verdad? Hay gente que se burla de esa necesidad de tener fe en Dios, de ese creer en su palabra, pero la palabra de Dios nos revela una dimensión de conocimiento eh, muy diferente y que claramente el mundo de hoy, el mundo secular, el mundo moderno no la tiene. No tienen ese conocimiento. Entonces, de las escrituras, hermanos, aprendemos, número uno, que todos hemos pecado. ¿Se acuerda Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hablamos de eso en el servicio pasado, acerca del pecado, ¿verdad? Entonces, todos hemos pecado como resultado de ¿qué? De quebrantar las leyes de Dios, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Por ahí, Primera de Juan 3:4 me da la definición bíblica del pecado. Primera de Juan 3:4. Me dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces estamos sujetos a la pena de muerte por toda la eternidad, como dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Mas, sin embargo, el poner nuestra fe en el hecho de que Jesús dio su vida como sacrificio por tu pecado y el mío, vamos y podemos ser perdonados por esas faltas, por esas transgresiones, por esas rebeliones, como mencionaba David, ¿verdad? Esto es lo que significa ser justificados por la fe, ¿sí? Eso es. Gálatas 2:16, hermanos. Gálatas 2:16 me dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Te puedes encontrar ahí a alguien al que le quieras compartir que te diga, bueno, yo soy una buena persona. De hecho, esos 10 mandamientos que mencionan ustedes los cristianos, pues yo los sigo, yo no mato, yo no robo, ¿verdad? Y no hago ninguna de las cosas que vienen ahí. Pero poner la fe en esa ley no es lo que el Señor está esperando de ti, de mí o de otro ser humano. Él quiere que tengamos la fe en el Hijo del Hombre, en el Señor Jesús, su sacrificio y su redención, ¿verdad? Y el resultado de todo ello que es nuestra salvación. Eso es lo que significa ser justificados por la fe. No se le olvide Gálatas 2:16. Para poner su fe en Jesucristo, necesita probar que Él realmente existió, que Él era quien las Escrituras dicen que lo que Él era, ¿verdad? Que realmente murió y resucitó. Necesitamos saber que conocemos los hechos reales que fortalecen nuestra fe. Y por ahí alguien le puede preguntar, ¿y tú estuviste ahí? ¿Tú lo viste? ¿O tienes alguna otra evidencia? Respuestas difíciles de contestar. Es por eso que la fe, tal como la define Hebreos, ¿verdad? Es imposible de explicarla de otra manera. Tú tienes la certeza, ¿verdad? Estás seguro de que esperas algo que va a llegar, ¿verdad? Dice ahí Hebreos, la convicción de lo que no se ve. Y es algo pesado, tener una convicción de algo que no puedes ver y quizás no puedas ni explicar. Como hijos de Dios debemos de vivir por fe, hermanos. Gálatas me lo dice. Gálatas 3:11. ¿Y esto qué significa esto? Eso significa que debo de cambiar mi vida para que comience a vivir de acuerdo al instructivo, ¿verdad? De acuerdo a lo que el Señor quiere para mí. Mateo 4:4. Mateo 4:4 me dice,
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando se estaba refiriendo a vivir, no se estaba refiriendo a vivir en esta tierra, se estaba refiriendo a la vida eterna, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre. No solo lo que comes, no solo lo que acercas a tu mesa te va a mantener vivo para la eternidad. Lo que te va a mantener vivo para la eternidad, ¿verdad? Es lo que ha salido de mi boca, dice el Señor. Por eso es muy importante ver, diferenciar la perspectiva de Dios en cada uno de estos temas que hemos visto y cuál es la perspectiva del ser humano. Y dentro de la perspectiva del ser humano existen dos, la del mundo y la de usted y yo que seguimos al Señor. Pero ninguna de las dos es la más correcta. ¿Sí? La correcta es la original, la que podemos encontrar en la palabra. Y esa es la importancia de estos estudios, ver cómo el Señor mira cada uno de estos aspectos básicos, vitales en la vida del cristiano. Debemos de vivir por fe. Significa cambiar nuestra vida y empecemos a vivir como el Señor quiere que vivamos. Comenzar a guardar sus mandamientos, sus preceptos en obediencia a Él. Seguir el ejemplo de Jesús. Funcionar como la iglesia primitiva, hermanos. ¿Sí? Al dar el paso de fe, vamos a comenzar a observar esos lineamientos ordenados por Dios de otra manera. Y si lo hacemos con otros cristianos verdaderos, ¿verdad? Vamos a realmente comprender el plan de salvación de Dios para esta humanidad y cuál va a ser el verdadero propósito en nuestras vidas. Tu fe y la mía, nuestra práctica de esa fe, sobre todo basada en los conceptos bíblicos, ¿verdad? Nos van a comenzar a diferenciar del resto de la sociedad. Ellos van a notar en ti algo diferente. Y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que serás santificado. ¿Qué significa? Que serás apartado para uso santo por medio de la fe. Amén. Hermanos, es un paso muy importante lo que hay que dar. La Biblia revela que somos sanados por fe, lo vimos allá en Santiago, ¿se acuerda? Y también vamos a ser salvos por fe, me lo dice Efesios 2:8. Pero también vamos a ser recompensados por nuestra fe, como leímos ahí en Hebreos 11:6, ¿sí? Porque dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a ser sanos por la fe, físicamente también. Vamos a ser salvos por la fe, vamos a ser recompensados según nuestra fe, ¿verdad? Como dice ahí. Pero, ¿qué es lo que implica? Bueno, la curación implica, la curación física, la curación del alma, la curación de tu espíritu, implica confiar en Dios por lo que solo Él puede hacer. ¿Sí? La salvación va a incluir que recibamos la vida eterna, ¿verdad? Voluntariamente, ¿verdad? La reconozcamos el sacrificio de nuestro Señor y pasar a ser parte de la familia de Dios y estemos todos juntos para cuando Cristo regrese a juzgar a la humanidad. ¿Y la recompensa cuál es? La recompensa para aquellos que crecen y vencen va a ser que van a gobernar como sacerdotes y reyes, dice la palabra, con Jesucristo. ¿En dónde? En el reino venidero de Dios. ¿Sí? Cuando nos hayamos probado a nosotros mismos lo que las escrituras realmente prometen, hermanos, nuestra fe va a seguir creciendo. Eh, la fe apoyada, hermanos, está en deplorables condiciones. Lo creo o no, la falta de fe en nuestro mundo moderno ya fue profetizada hace más de 2000 años, ¿verdad? El apóstol Pedro por ahí dijo, fue inspirado, ¿verdad? Por el Espíritu Santo a predecir. Él dice ahí en 2 de Pedro 3, nos dice que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propios deseos, ¿verdad? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Pues no que iba a regresar Jesús pronto.
Olvídense de todo eso, no es cierto, ¿verdad? Pedro ya empezó desde entonces a advertirnos de que esto iba a pasar. Pedro declara también que la gente va a ignorar de una forma deliberada cosas como la profecía y los hechos de la historia ya registrada en la palabra, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo, él no se quedó atrás. Él predijo que la gente sería engañada y se apartaría de la fe, como vimos allá en Primera de Timoteo, en alguna ocasión, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer la gente? Iba a negar e iba a descartar la fe. ¿Y qué más? Que la fe de algunos iba a ser derrocada por ideas y por argumentos engañosos. ¿De quién? De aquellos de los que el Señor Jesús nos advirtió, de los falsos maestros, ¿verdad? Algunos hemos tenido experiencias tristes con pastores eh, que después nos hemos dado cuenta que en realidad era un falso maestro. ¿Quién es un falso maestro? Aquel que enseña algo contrario a lo que el Señor pide. Aquel que enseña que sí, el Dios te ama, pero después quiere sacar provecho de tu fe. Esos son algunos de los falsos maestros, de los cuales la palabra, el Señor Jesús, nos advierte. Entonces, ya está pasando, ha estado pasando por siglos, ¿verdad? Gente es engañada, la gente se sigue apartando de la fe, la gente sigue negando, inclusive descartando la fe, ¿verdad? Pero hay algunos que van a prevalecer en los últimos días, ¿verdad? Ese pueblo escogido. La pregunta es cómo supo Pablo que esto iba a suceder. ¿Cómo Dios pudo inspirar profecías tan precisas? Es por su amor. Como cuando usted le dice a un pequeño, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando llevaba a mis hijos a la playa, que estaban pequeños, les decía, no se metan muy adentro, ¿verdad? Porque yo cuando era adolescente me arrastró una ola por ahí. Entonces, yo tengo la experiencia de lo que puede pasar. Entonces, es tu deber de padre, tu responsabilidad de advertirle a tus hijos para que ellos prevalezcan. Es lo que hace el Señor con su palabra. Él nos advierte. Y el Señor en su amor nos prepara para tiempos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, también se nos dice en las Escrituras que Satanás va a sembrar dudas para socavar esa fe que tú y yo podamos tener en Dios, esa fe verdadera, ¿sí? Lo empezó haciendo desde el principio. ¿Se acuerdan cuando hablamos del pecado? Empezamos en Génesis. Lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Él les sugirió a ellos que Dios no les estaba diciendo la verdad, lo podemos ver en Génesis 3. Y Satanás trató de socavar la fe de Jesucristo en Dios, citando malas escrituras cuando el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto y Satanás lo empezó a tentar, ¿verdad? Quiso cambiar ahí las escrituras, tratando de convencer al Hijo del Hombre de lo contrario. Entonces, esa práctica nos advierte la palabra que va a continuar, el enemigo va a querer seguir socavando la fe y la confianza, ¿verdad? Que ya tenemos en el Señor. Y sí, hasta el día de hoy esa práctica continúa, ¿verdad? A través de falsos maestros, falsas doctrinas, iglesias que proclaman prosperidad, milagros y cuanta cosa. Tú no puedes atender a un anuncio de televisión que te dicen, venga tal día porque va a ser una noche de milagros. No se puede, no puedes declarar eso, porque el que hace eso es voluntad propia de él, el Espíritu Santo. Tú no puedes gobernar al Espíritu Santo diciéndole, tal noche te quiero aquí porque quiero que se hagan milagros. Es pura farsa. Y eso hace que la fe de muchos se desvanezca y se apuesta en el hombre en otras cosas. Por eso, hermanos, que debemos de reconocer qué es lo que está pasando actualmente con la fe en Jesucristo, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Pablo también relata que la mente humana, la carnal, ¿verdad? Influenciada por Satanás, en realidad se resiente o se resiste a confiar en Dios y a seguir las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Ah, y es una batalla que todos tenemos que pelear.
Al igual que Pablo tuvo que pelear, ¿verdad? Y a medida que confiamos y obedecemos a Dios, vamos a poder seguir resistiendo y superando esa tendencia negativa propia de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y cuál va a ser el resultado? Vamos a seguir creciendo en la fe, que es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Y una de las principales razones de la falta de fe actualmente es que la duda, y vamos a llamar, mencionar también el escepticismo, ¿verdad? Sobre la fe. Sigue impregnando nuestra cultura, ¿verdad? Dios nos está permitiendo cosechar lo que se ha sembrado a lo largo de los siglos de esta civilización nuestra, ¿verdad? Las dudas sobre Dios son un excelente ejemplo, ¿verdad? De lo que los seres humanos tratan de decir en contra de la fe en Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, este triste estado en el que nos encontramos actualmente acerca de la fe eh, nos puede llevar a ese distanciamiento que Satanás espera que exista entre nosotros y el Todopoderoso, ¿verdad? Por ahí leía que el 95% de los norteamericanos creen en Dios, ¿sí? Pero muchos se preguntan si los milagros que están registrados en la Biblia realmente ocurrieron, ¿verdad? Se hizo una encuesta y se les preguntaba, ¿usted cree que tal milagro ocurrió? Y la gente dudaba, ¿verdad? A algunos se les ha dicho que la segunda venida de Cristo puede ser solo un evento figurativo o simbólico, por ahí lo llaman, ¿verdad? Que en realidad no va a suceder. Pero también muchos teólogos de hoy, ¿verdad? Enseñan abiertamente que, que ya no es necesario seguir los mandamientos, sobre todo los últimos, los que el Señor Jesús emitió antes de su partida, ¿verdad? El ejemplo de Cristo, el ejemplo de los apóstoles, eh, los hechos claros que sucedieron durante el crecimiento, el inicio de la iglesia primitiva. Yo creo que estas son algunas de las muchas razones por la cual la fe real, fe verdadera, escasea el día de hoy. Pero tal como nuestro Señor Jesús indicó que sería, ¿verdad? Hermanos, así son las cosas desde la perspectiva de Dios. Él puede ver tu pasado, Él puede ver tu presente y Él puede ver tu futuro. Y todo al mismo tiempo. Y Él sabe las cosas que ha preparado para nosotros, cosas que aún no podemos ver. Y es por eso que se requiere fe de nuestra parte. Confiar en Dios y su palabra, sin importar cómo se vean las cosas en ese momento. Por ahí estaba observando eh, unas hormiguitas. Un compañero de mi trabajo me dijo, este sábado voy a tener un grupo de voluntarios trabajando en un pequeño jardín que sembramos cada año con verduras y algunas otras cosas. Pero vienen voluntarios a preparar la tierra, ¿verdad? De ayudar y ellos traen todo, etcétera, etcétera. Pero dice, esta semana fui para allá y noté que había hormigas. ¿Podrías hacer algo por eso? Yo le digo, sí, voy a ir por ahí a rociar algún químico o algo para las hormigas. Y cuando fui, me puse a observar las hormiguitas, cómo caminaban, cómo cuando la que va se detiene y toca ligeramente a la que viene. Yo creo que se comunican algo, ¿verdad? Yo creo que la que viene le está comunicando a la que va que acaba de ver o qué hay por ahí adelante. Póngase a observarlas. Si hay una línea de hormiguitas, unas que van y otras vienen, todas se detienen con la que se topan enfrente. ¿Se comunicarán algo? No lo sé. La cosa es que decidí hacer algo. Eh, unas boronitas de pan las puse en el trayecto de las hormiguitas, ¿verdad? Y cuando llegaban ahí, se detenían las que iban y también se detenían las que venían. Y después algunas se empezaban a ir de regreso y le comunicaban a las que venían lo que acababan de ver. Y aumentaba el tráfico alrededor de ese pequeño pedacito de pan.
Así es como el Señor mira nuestro pasado, mira nuestro presente y mira nuestro futuro. Esas hormigas que van caminando no saben lo que está más adelante. En este caso, lo que yo les había puesto, ¿sí? Pero era algo que les iba a beneficiar, es algo que les iba a gustar, un pedacito de pan. Y lo empiezan a cortar en pequeñas, minúsculas fracciones y se lo empiezan a llevar. Pero yo sí podía ver de dónde venían con las manos vacías o con las pincitas vacías, pero ellas no. Mi Señor puede ver todo lo que Él tiene listo para mandar a tu vida. Mi Señor puede ver lo que ha sucedido en tu vida. Mi Señor puede ver tu corazón actualmente, ¿sí? Y aunque la mayoría de la gente cree en Dios, pero no cree en sus milagros, la fe que tú y yo podamos tener en el Dios Todopoderoso le va a agradar a Él. Y Él va a abrir las puertas de bendición para nuestras vidas. Él tiene mucho ahí almacenado esperando por el tiempo preciso para enviarlo a nosotros. Así son las cosas desde la perspectiva de Dios. Él puede ver hasta más adelante. Nosotros no, ¿verdad? Él sabe las cosas que ya tiene Él preparadas para nosotros y que no las podemos ver. Se requiere fe de nuestra parte sin importar qué es lo que esté sucediendo en este momento en tu vida o en la mía. Por ahí se cuenta de un incendio en una ciudad grande hace muchos años. Eh, los, el cuerpo de bomberos era tirado por caballos todavía, ¿verdad? No había las máquinas que hoy vemos, ¿verdad? No había 911 para hablar, pero en la segunda planta de aquella casa, las flamas ya envolvían todo. Y ese padre sabía que su hijo estaba ahí arriba y le empezó a gritar. Ya los vecinos se habían juntado y el padre gritaba con todas sus fuerzas para que su hijo lo escuchara. Y le decía, yo sé que estás en esa habitación, acércate a la ventana y arrójate, que aquí nosotros te recibimos. Yo estoy aquí. El niño, entre todos los gritos que se escuchaban, distinguió la voz de su padre y le contestó, papá, te escucho, pero no puedo verte. Hay muchas flamas, hay mucho humo. No te escucho. Perdón, no te veo. Sin embargo, logró acercarse a una ventana y sin ver qué había abajo por todo ese humo, él se aventó y fue a caer precisamente a los brazos de ese padre. ¿Sí? El Señor está ahí, hermanos. Aunque no lo veamos, Él está ahí. Nuestra fe en Él es muy importante. Si tu fe y la mía permanecen firmes, aún mientras estemos rodeados por cualquier dificultad, vamos a poder continuar experimentando las incalculables bendiciones de Dios. La perspectiva, hermanos, describe el panorama, describe el punto de vista, describe la posición y la postura de cada persona. Cuando usted y yo miramos la palabra de Dios y nos posicionamos para creerla desde el punto de vista de Dios y no desde nuestro propio punto de vista natural, de repente las cosas van a parecer menos siniestras y problemáticas. Sin embargo, esta posición de esperanza, hermanos, requiere fe. Y eso fue lo que dijo el escritor de Hebreos. Y termino con ese versículo que leímos en Hebreos 11:1. En otras palabras, nos dice, ahora la fe hace realidad nuestras esperanzas y se convierte en la base necesaria para adquirir las cosas que anhelamos. Es toda la evidencia necesaria para probar lo que aún no se ha visto. Cierre sus ojos, hermanos, por favor. Amado Señor, gracias
Padre bendito, una vez más, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para con tus hijos. Padre, amamos tu palabra. Padre, la recibimos con gozo. Señor, permite que en cada corazón esta mañana tu Santo Espíritu haya mostrado tu fidelidad para con nosotros. La fidelidad a tus promesas, Señor, lo que tú has prometido para nosotros. Gracias, Padre. Lo recibimos y, Señor, permite que crezcamos en fe, que esa confianza en ti, Señor, sea lo que nos guíe en nuestras vidas. Que seamos ejemplo y testimonio para aquellos que aún te buscan y no te han encontrado, Señor. Permítenos ser el instrumento que tú vas a usar para llevar luz a las tinieblas en la vida de otras personas. Gracias, Padre, por el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Padre, por eh, el amor de nuestros hermanos, de atender estos servicios, Padre, estos estudios. Ayúdanos a prevalecer, Señor, ayúdanos a sostenernos en fe. Y Padre, en tus manos ponemos tu iglesia. No solamente esta pequeña congregación, Señor, sino todo aquel hermano y hermana que se reúne en tu nombre. Te glorifica, te alaba y te bendice, Señor. Gracias, Padre bendito, porque prometiste prácticamente en tu palabra al decirnos que tu iglesia iba a prevalecer y que el Hades no tendría potestad sobre ella. Creemos en eso y nos fundamentamos en tu verdad, Padre amado. Acompáñanos esta semana, bendice cada hogar, Señor, representado a través de mis hermanos. Y para los que no están, Señor, te pedimos bendición también. Escucha nuestras oraciones, escucha nuestros ruegos, Padre. Trae salud a nuestros cuerpos. Fortalece nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.